¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa que estrenamos hoy viernes y que lo haremos así cada semana en las redes sociales y en el YouTube de UGT para hablar y debatir sobre aquellos temas más relevantes en cuanto a índole social o a índole laboral. Cada semana debatiremos sobre uno de ellos y vosotros también nos podréis hacer llegar vuestras consultas a través del teléfono de WhatsApp que hemos habilitado y que podréis encontrar en todas las redes sociales de la organización. Hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Como sabéis, el pasado 31 de mayo se aprobó y desde el 15 de junio ya se puede solicitar. Va a beneficiar a más de 850.000 hogares, más de 2 millones de personas. Y de todo ello vamos a hablar durante los próximos 30 minutos. Bueno, pues nos toca profundizar más sobre ello, sobre el ingreso mínimo vital, entrando en materia, porque evidentemente ha provocado muchas preguntas que vamos a intentar nosotros responder de la forma más fácil, de la forma más sencilla, para que todas y todos vosotros podáis entenderlo mucho mejor. Antonio González es técnico de la Unión General de Trabajadores, es especialista en temas de seguridad social y además está siguiendo y muy de cerca todo lo que envuelve a este ingreso mínimo vital. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Explicaba Antonio que este ingreso mínimo vital sirve para corregir uno de los vacíos en la cobertura de protección social, por decirlo de alguna manera, de nuestro país, además de equipararnos a un gran número de países europeos que ya contaban con una red de ingresos mínimos de ámbito estatal. Sí, en efecto, en España nunca se había contado con un ingreso mínimo vital o con una prestación equivalente, salvo para el caso de los mayores de 65 años, con las pensiones no contributivas, que protegen a cualquier persona mayor de 65 años que no haya adquirido o no haya podido cotizar lo suficiente para tener acceso a una pensión contributiva. Pero para los menores de 65 años, es decir, para el resto de la población mayor de edad y menor de 65, no había ningún tipo de prestación de ingresos mínimos. Se podía tener derecho a unas prestaciones o a otras, pero si no se tenía derecho a las prestaciones existentes, no había garantía de mínimos. Por eso no había realmente prestaciones que lucharan contra la pobreza y la exclusión social. Y desde luego que eso nos equipara al resto de los países europeos, porque la mayoría tienen prestaciones como esta que se acaba de implantar en España. Y los que no la tienen exactamente igual tienen un conjunto de prestaciones públicas que de hecho cubren al 100% de la población. El impacto de este ingreso, Antonio, ¿cuánto se va a destinar a ello? ¿Cuánto destinará el gobierno? Bueno, vamos a ver, el gobierno ha estimado un coste inicial de 3.000 euros por año para el caso de que se cubra al colectivo, digamos, objetivo de este ingreso mínimo vital, que está estimado en 850.000 hogares, 850.000 familias. Eso no significa que vayamos a gastar 3.000 millones de euros este año. Eso sucederá, digamos, seguramente el año que viene, según se vaya desarrollando este ingreso mínimo vital. De momento, porque este año empieza a funcionar a partir del 1 de junio y por tanto solamente funcionaría medio año. Por tanto, no gastaríamos 3.000 millones de euros, sino por el tiempo equivalente la mitad, 1.500 millones de euros. Pero tampoco vamos a llegar a los 1.500 millones de euros porque el ingreso mínimo vital necesita un tiempo para desarrollarse y va a ir asumiendo todos los beneficiarios que debe tener, ¿no? Por tanto, no todo el mundo se va a incorporar de manera inmediata y aquí hace falta hacer un trabajo muy importante por parte de las administraciones públicas, las administraciones de seguridad social, las comunidades autónomas, etcétera y tal, para llegar cuanto antes a cubrir a la máxima cantidad de beneficiarios posibles. Precisamente hablando de todas esas personas, claro, ha generado muchas dudas. Por ejemplo, ¿quién podrá beneficiarse de ello? ¿Cuáles o qué cantidades son las ayudas que pueden llegar a recibir por persona o por familia? O si, por ejemplo, si en una familia, ¿quién recibe la ayuda? ¿O solo va destinada a una persona, a más de una? Bueno, vamos a ver, el ingreso mínimo vital
es una prestación económica digamos que está formulada de una manera un poco diferente a todas las prestaciones que existen hasta ahora mismo en España en el marco de la seguridad social. ¿Cómo funciona el ingreso mínimo vital? El ingreso mínimo vital lo que va a garantizar es un nivel mínimo de rentas para cualquier tipo de familia española. Y ese nivel mínimo de rentas no es igual para todas las familias, sino que depende de las características de cada familia. No es lo mismo, no va a garantizarse el mismo nivel de rentas para una familia de una sola persona que para una familia que está compuesta por 5 o 6 miembros y que tiene varios hijos o que son varios adultos, etcétera. Por tanto, la garantía de rentas que hace el ingreso mínimo vital está en función de las características de cada familia. ¿Cuánto es lo que está establecido por el ingreso mínimo vital? ¿Cuál es esa garantía? En el caso de una persona que vive sola, serían 460 euros al mes. Pero esa garantía de rentas, esa cuantía, va aumentando según van aumentando los miembros de la familia. Si ya es un adulto con un hijo a cargo, serían 600 euros, porque además tiene un complemento si la familia es monoparental. Si solamente hay un adulto con niños, ¿no? Si, por ejemplo, fueran 2 adultos, serían también 600 euros, o si fueran 2 adultos y más de 2 hijos menores, 1.015 euros al mes. De tal forma que las características de la familia determinan el umbral de renta garantizada. Ese es el primero de los elementos. El segundo de los elementos del ingreso mínimo vital, de cómo funciona, es que el ingreso mínimo vital no va a pagar directamente ese nivel de renta garantizada, sino que lo que va a hacer es estudiar en cada familia cuánta es la renta que se recibe. La renta que se recibe por renta privada, por los mecanismos que pueda tener la familia, por trabajos que se puedan realizar, etcétera, suma toda la renta que la familia obtiene, suma todas las prestaciones sociales a las que tenga derecho, y lo que hace el ingreso mínimo vital es completa hasta los niveles de renta garantizada. En el caso de que no haya ningún ingreso, el ingreso mínimo vital, ningún ingreso en la familia, el ingreso mínimo vital te da toda la cuantía. En el caso de que se reciban algún tipo de rentas, te da la diferencia entre esas rentas y la cuantía que garantiza. El mínimo vital para todos los españoles. Ese es el funcionamiento. Uno de los objetivos fundamentales que se plantean desde UGT es precisamente la necesidad de reinsertar en el mercado laboral a todas estas personas. Pero para ello es necesaria una inversión tanto en orientadores como en formadores. Naturalmente. Vamos a ver, hay una gran preocupación sindical y en concreto de la UGT. El ingreso mínimo vital no solamente tiene que ser una garantía de rentas. El ingreso mínimo vital tiene que ser parte de una política que mejore la inclusión social y mejore la inserción en el empleo. Esas son las dos cosas fundamentales. Es decir, hay que garantizar un nivel de rentas. Eso es básico, pero no es suficiente. No es suficiente. Se tiene que tener una política de inclusión social y una política de inserción en el empleo. Y para poder insertar en el empleo, para dar oportunidades de empleo a muchas de estas personas que son parados de larguísima duración y que no tienen posibilidades de encontrar empleo, hay que hacer unas políticas de empleo muy fuertes y muy personalizadas. Para eso, naturalmente, necesitamos medios. Necesitamos medios, exacto. Antonio González, que es técnico de la Unión General de Trabajadores y especialista en temas de seguridad social y muy pendiente además de este ingreso mínimo vital. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Nos toca hablar precisamente de la pobreza en nuestro país y, entre otras cosas, también saber por qué se implanta este ingreso mínimo vital. Lo hacemos con Alberto del Pozo, que es coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿en qué situación se encuentra España en términos de pobreza y, sobre todo,
¿El ingreso mínimo vital es una medida acertada? Sí, el ingreso mínimo vital sin duda es una medida acertada. Podríamos decir incluso que es un paso histórico en términos de protección social en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que España sufre un problema de elevadísima pobreza estructural en nuestro país. La pobreza severa se encuentra en torno al 9,2% y es el cuarto país de la Unión Europea que sufre más esta pobreza severa. Y si extendemos la pobreza también en términos de exclusión social, tenemos que España es el séptimo país de la Unión Europea en este dudoso registro. Es decir, afecta a un 26% de la población, que son en torno a 12 millones de personas. Además, los colectivos vulnerables son, lógicamente, aquellos más desfavorecidos y que tienen más difícil el acceso al mercado laboral. Ha aumentado mucho la pobreza en España en los desempleados, sobre todo por la situación de paro de larga duración estructural también, y también afecta mucho a los menores. Esta es una lacra en nuestro país. Casi el 30% de los menores sufren pobreza en nuestro país, somos el quinto país de la Unión Europea, y de esta pobreza un 20%, es decir, 1 de cada 5 niños sufre una pobreza persistente. Además, esta pobreza está ligada, lógicamente, a la situación de los hogares en la que viven los menores, que normalmente son hogares monoparentales, que en un 80% están encabezados por mujeres, y también en familias numerosas. Son datos muy preocupantes, evidentemente. Un poco y brevemente, para que la gente lo conozca, ¿cuáles son las causas de la situación de elevada pobreza que tenemos? Básicamente son en España 3 causas. La primera, la elevada precariedad laboral. España posee una elevadísima tasa de temporalidad, una muy elevada tasa de tiempo parcial involuntario y también una elevada rotación como consecuencia de estas dos circunstancias. Eso hace que exista una insuficiencia de horas trabajadas, es decir, las personas, además de tener bajos salarios, no consiguen rentas suficientes porque no trabajan a lo largo del año un número de horas, un número de días suficiente y, por tanto, su renta es muy baja. La segunda causa es también el sistema de protección social, que gastamos poco en protección social. España gasta un 23%, 23,4% del PIB, que son en torno a 4,5 puntos de PIB menos que en el conjunto de la Unión Europea, muchísimo menos si comparamos con los países más avanzados. Y la tercera causa es que este sistema de protección social, además de que gasta poco, gasta de manera ineficiente y tiene una escasa cobertura y se dirige poco a las personas que más lo necesitan. Precisamente los deciles de ingresos, el 10% de población que menos tiene, es el que menos recibe del sistema de transferencias de protección social. Y además, las transferencias del sistema reducen poco la pobreza. Es decir, si cogemos el sistema, la pobreza antes de las transferencias, después de las transferencias lo reduce mucho menos que en el conjunto de la Unión Europea. Estas son básicamente las 3 razones por las cuales la pobreza en España es muy elevada. Aparte de todo esto, y para terminar ya, Alberto, ¿qué cuestiones destacarías entonces sobre ello y sobre todo sobre el futuro de esta nueva renta? Bueno, como decía, el ingreso mínimo vital supone un paso muy importante y hay que seguir caminando. El ingreso mínimo vital ataca sobre todo a la pobreza severa, pero las situaciones de pobreza en España, como veíamos, son mucho más amplias. Hay que extender la protección social a estos colectivos. En ese sentido, lo que habrá que hacer es, primero, atacar las causas de pobreza estructural que decíamos antes, es decir, atacar la temporalidad con medidas del mercado de trabajo, hacer que el sistema de protección llegue mejor a las personas que más lo necesitan, y luego también cuestiones que tienen que ver con la implementación del ingreso mínimo vital. Habrá que coordinarlo muy bien con las comunidades autónomas para que sea complementario con las rentas mínimas que poseen estas comunidades autónomas y que el conjunto del sistema aumente la protección social y no se reduzca. Habrá también que establecer un mecanismo de revalorización automática del ingreso mínimo vital para que en ningún caso pierda poder adquisitivo, con el IPC, por ejemplo, y también habrá que pulir algunos aspectos que ahora mismo resultan dudosos del ingreso mínimo vital, como el hecho de que sea compatible con la percepción de salarios para que no se produzca una devaluación salarial dada la elevada situación de paro y de precariedad laboral que hay en España. Es decir, que las empresas no aprovechen la existencia de este ingreso mínimo vital para reducir sus salarios pensando que ya obtienen ingresos las personas por la otra vía, la vía de la protección social. La pobreza estructural en España, como os comentaba, en este caso, Alberto del Pozo, coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT. Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Como os comentábamos, teníamos la idea de poder comparar o encontrar por lo menos esas diferencias entre el ingreso mínimo vital y la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que los sindicatos presentamos hace 4 años con más de 710.000 firmas de apoyo. Gemma Ramón, responsable del Departamento de Servicios Sociales de UGT, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, ¿cómo surge la ILP y qué lleva al sindicato a plantearnos esta iniciativa? Para poner un poco de contexto también a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en primer lugar, evidentemente, cuando surge la ILP, surge en un contexto de una crisis que hasta entonces era sin precedentes. Habíamos visto cómo los niveles de desempleo habían ascendido de una forma impresionante, existían muchísimos hogares sin ningún tipo de ingresos, los parados de larga duración se habían incrementado, todo ello en un contexto de enormes importantes de recortes en cuanto al gasto social. Evidentemente, esta situación lo que puso en evidencia fue en primer lugar la inadecuación del sistema de protección social que disponíamos y además que era deficitario. El desempleo, la cobertura del desempleo en aquel entonces apenas abarcaba un 55% y las tasas referentes a las rentas mínimas un 5,5%. Esto lo que nos llevó a ver es que verdaderamente había cambiado con esta crisis el perfil de la pobreza. Los pobres, los nuevos pobres o las personas en riesgo de caer en la pobreza eran personas que no necesitaban ningún ciclo de formación y de inserción laboral, simplemente carecían de empleo. Vimos precisamente cómo no existía ningún tipo de protección social y nos planteábamos qué situación tenían trabajadores que habían dejado de percibir la prestación por desempleo, que no llegaban a ningún tipo de protección y que las rentas mínimas, al ser exigir requisitos bastante duros y no corresponder, dar respuesta precisamente al perfil de inserción que llevan las propias rentas mínimas, estas personas, trabajadores y trabajadoras, estaban en absoluta desprotección. Es verdad que desde UGT hemos dicho que este ingreso mínimo vital se acerca o por lo menos da un paso también junto con esa ILP que nosotros presentamos, los sindicatos presentamos, las diferencias para que podamos entenderlo. ¿Cuáles son? Evidentemente existen diferencias que son bastante significativas, aunque la estructura y el contexto sí que se pueden aproximar, pero sobre todo, en primer lugar, el objeto. El objeto es a quién va dirigido, precisamente por el contexto que nos lleva a presentar la ILP. La prestación de ingresos mínimos, que así se llama la prestación de la ILP que presentamos, es un ingreso que va dirigido a quienes no pueden trabajar porque no existe un empleo, pero sí que tienen disponibilidad para trabajar. Y aquí está la clave. Se trata de crear una respuesta urgente, se trataba de dar una respuesta urgente a una malla de protección social antes de las propias rentas mínimas de inserción. Mientras que el ingreso mínimo vital es una prestación que va dirigida a quien ya se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para garantizar un mínimo, ambas garantizan un mínimo, pero la diferencia sobre todo es la vulnerabilidad social. En segundo lugar, el objetivo. El objetivo también de la prestación de ingresos mínimos es un nuevo derecho. Pretendíamos crear un nuevo derecho adecuado, un nuevo derecho de protección social subjetivo y adecuado a las necesidades actuales que estábamos viviendo y que, con toda seguridad, íbamos a vivir ante las siguientes crisis. Se trataba de dar un refuerzo a las prestaciones, pero nunca subsumir una prestación con otra, ni eliminarlas ni suprimirlas, al contrario, un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas. La prestación de ingresos mínimos lo que pretende es garantizar la plena participación en la sociedad mediante una prestación económica, pero romper el vínculo y la falta de recursos que existen y la falta de oportunidades en las personas más vulnerables. Aquí está la clave. El ingreso mínimo vital es un tránsito y se dirige a reducir la pobreza extrema. La prestación de ingresos mínimos no va a la pobreza extrema. Por lo tanto, el universo poblacional, digamos, de beneficiarios es absolutamente diferente. Luego la cuantía. La prestación de ingresos mínimos supone el 80% del IPREM vigente en el momento en el que se aprobara y en personas que no tienen ingresos y se
consideraba que no tenían carencia de ingresos cuando las rentas no superaban el 75% del SMI de aquella época, que ascendía a 648 euros mensuales. La cuantía, sin embargo, del ingreso mínimo vital es una cobertura de la diferencia entre las distintas prestaciones o los distintos ingresos que puede tener el beneficiario y la renta garantizada que establece precisamente el propio Real Decreto Ley, que para 2020 en un hogar unipersonal supone 5.500 euros aproximadamente. Luego los beneficiarios y los requisitos para acceder a la prestación también difieren bastante. La prestación de ingresos mínimos, en los beneficiarios la horquilla va de los 18 años a los 65. Se exige residir legalmente en territorio español durante 6 meses. Y una característica fundamental es se exige ser demandante de empleo durante 1 año ininterrumpido inmediatamente antes de la solicitud de la prestación. El ingreso mínimo vital cambia precisamente y hay una característica muy importante. Bueno, la residencia se establece en 12 meses y si no trabajan, que aquí está otra de las claves, el Gobierno establecerá de forma reglamentaria, mediante un reglamento, si se es demandante de empleo, las características. Son esas diferencias, ¿no?, principales que comentábamos entre el ingreso mínimo vital y la ILP que presentamos los sindicatos hace 4 años con más de 710.000 firmas de apoyo. Gemma, nos quedamos sin tiempo. Ya sabes que estamos intentando explicarles a todos nuestros afiliados y afiliadas un poco más, ¿no?, acerca del ingreso mínimo vital, y ahora, de hecho, vamos a intentar responderles las preguntas que ellos nos han hecho. Muchísimas gracias, de verdad, por aclararnos un poco cuáles son esas principales diferencias y tener también claro y ponernos en contexto, ¿no?, de todo esto que está pasando. Gemma Ramón, responsable del Departamento de Servicios Sociales de UGT, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludo. Vamos a por la última parte de este programa de hoy, donde estamos hablando del ingreso mínimo vital, y esta parte es la que tenemos muy dedicada a todas y a todos vosotros, a nuestros afiliados y nuestras afiliadas, y a todas las personas que al fin y al cabo tienen alguna duda y que nos han hecho llegar sus preguntas a través del teléfono de WhatsApp que nosotros facilitamos a través de las redes sociales. Para contestarlas tenemos a Manuela Laborda, que es técnica del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, bien. Vamos a intentar resolver, ¿no?, todas esas dudas para la gente que nos ha preguntado. Primera pregunta que nos han hecho. Tengo un subsidio del SEPE que no llega a 300 euros al mes. ¿Podría solicitar el ingreso mínimo vital? Bien, pues sí, efectivamente, la misma estructura del ingreso mínimo vital es compatible con cualquier subsidio, porque lo que el ingreso mínimo vital hace es complementar la renta de una determinada unidad familiar. Entonces, la persona que nos ha hecho esta pregunta tendrá que saber cuál es su unidad, el tipo de unidad familiar que tiene, la renta, el ingreso mínimo vital que le corresponde y restar la renta que está cobrando del subsidio del SEPE. Si tengo una ayuda del ayuntamiento, ¿puedo pedir el ingreso mínimo vital o tengo que elegir entre las dos ayudas? Bueno, pues afortunadamente no tiene que elegir entre las dos, porque como decíamos en la pregunta anterior, pues el ingreso mínimo vital es compatible con otras rentas, otras ayudas de ayuntamientos y comunidades autónomas. Estoy en paro desde hace 3 años y no tengo ningún tipo de ayuda, pero mi marido está trabajando con contrato temporal cobrando el salario mínimo. ¿Tengo derecho al ingreso mínimo? Bueno, pues en este caso, en principio, no tiene derecho al ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque la cantidad que le correspondería por su tipo de unidad familiar, que entiendo que son 2 personas, está por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces no le correspondería. Mi pregunta es sencilla. ¿Dónde tengo que ir a solicitar el ingreso mínimo vital? En el ayuntamiento de mi pueblo no tienen ni idea. Esta es una pregunta, Manuela, que nos la han hecho bastante, nos la han repetido bastante y que queríamos preguntártela precisamente para intentar ayudar a todas estas personas. Sí, ya me doy cuenta. Sí, bueno, en principio es verdad que en la página de la Seguridad Social dice que sí se puede solicitar los ayuntamientos, pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía no se han podido firmar los convenios con los ayuntamientos, no ha dado tiempo a firmar esos convenios. Por lo tanto, ahora mismo donde se puede solicitar es a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se puede hacer hasta con el móvil.
cualquier persona tiene móvil, aunque no tenga ordenador, tiene móvil. Entonces, incluso se pueden hacer fotos a la documentación con el móvil y mandarlo por internet. Entonces, es muy sencillo. Entonces, las opciones que hay ahora mismo son o vía telemática, sin necesidad de certificado electrónico, o bien mandando los documentos por correo normal, por correo ordinario, a las sedes de la Seguridad Social. Y otra cosa más que quería decir, que aunque no está en la pregunta, pero sí va relacionado con dónde, no es el dónde, sino es el cuándo, es importante decir a todos los compañeros y compañeras que se puede solicitar desde el 15, pero que las personas que lo soliciten durante los 3 primeros meses cobrarán con efectos retroactivos. Entonces es muy importante porque son 3 meses que podemos cobrar con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Esto también es muy importante y vale la pena recordarlo, porque muchas veces luego lo perdemos de pista, nos ponemos nerviosos y no acabamos de saber qué es lo que pasa. Otra pregunta, Manuela. Soy madre soltera con una niña de 2 años. Estoy en paro desde hace 2 años y se me acaba la ayuda. Veo que la ayuda va desde 461,50 euros mensuales por 12 meses para una persona que vive sola hasta 1.015 euros al mes si se tienen hijos a cargo. ¿Cuánto cobraría yo? Bien, pues en el caso de esta señora, lo que cobraría sería la cantidad para 2 personas, o sea, un adulto y un niño, que son 600 euros, más 100, que es un complemento por ser familia monoparental. Es decir, en total cobraría 700 euros. ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso mínimo vital y la renta básica de ciudadanía? Nos preguntan. Bien, pues es muy sencillo. El ingreso mínimo vital corresponde a la Seguridad Social, que es un organismo estatal, y todas las rentas de inserción, independientemente del nombre que tengan, porque en cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto, dependen de las comunidades autónomas. Por eso son compatibles estas dos, la prestación del ingreso mínimo vital con las que ofrezcan, independientemente de renta mínima garantizada, como se llame en cada comunidad autónoma, que cada una tiene un nombre, se gestionan de forma diferente y son compatibles entre las dos. Y vamos con la última pregunta. Hemos recibido muchas, pero evidentemente no las podemos contestar todas. Hemos intentado agruparlas, ¿no? De manera que podamos contestar por lo menos a esa mayoría. Esta es muy importante, Manuela. ¿Qué documentos se necesitan para pedir el ingreso mínimo vital? Bien, pues documentos con carácter general que se necesitan son el DNI, la solicitud, la tenemos en la web de la página de la Seguridad Social, junto con un documento donde se acredite la voluntad de solicitar esta prestación de la Seguridad Social, el certificado de empadronamiento, el libro de familia para saber cuánto somos de unidad familiar, una declaración de responsable de los ingresos y del patrimonio que tenemos y luego, con carácter ya más específico, pues en función de que sea una persona divorciada, necesitaremos la sentencia de divorcio. Que sea una persona declarada incapacitada, necesitaremos la sentencia o la resolución administrativa de esa declaración de incapacidad. ¿Vale? Y luego me preguntabais también que dónde. Bueno, pues volvemos a la pregunta de antes. A través de la sede electrónica se puede hacer con mucha facilidad, porque además puede ser a cualquier día de la semana, a cualquier hora, sin necesidad de certificado electrónico, por correo ordinario y también en atención al público en los centros de la Seguridad Social, solo que no sabemos conforme podemos ir presencialmente cuando los vayan abriendo y conforme los vayan abriendo. Claro, ahora mismo estamos en esta situación de la pandemia que no acabamos aún de terminar y no acabamos de saber si podemos, no podemos ir. En fin, recapitulando muy rápidamente para que la gente lo recuerde. El DNI de todos los miembros de la unidad familiar, la solicitud en la web de la Seguridad Social lo pueden encontrar, según me has dicho, el certificado de empadronamiento, libro de familia o certificado de extracto de las partidas de nacimiento de los hijos, declaración responsable de ingresos y patrimonios y para casos si hay documentos concretos como la sentencia de divorcio o la resolución de acogimiento. Son esos documentos, esos datos necesarios que se necesitan, valga la redundancia, para solicitar este ingreso mínimo vital. Manuela Laborda, técnica del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a vosotros. Un beso. Pues llegamos al final del programa de hoy, este programa dedicado al ingreso mínimo vital, que nos ha permitido también saber y conocer un poquito más acerca de esta renta que está activa desde el pasado 15 de junio y que se aprobó el 31 de mayo en el Congreso de los Diputados. Antes de terminar, y para hacer una pequeña recopilación, ya sabéis, desde este lunes se puede solicitar en la web de la Seguridad Social, gente entre 23 y 65 años que acredite la residencia legal y efectiva en España
Y además de la tipología del hogar, las cuantías de esta ayuda dependerán de la renta y del patrimonio familiar. Irán de los 462 euros a los 1.015 euros. Y quien pida la ayuda, esto es muy importante y os lo hemos dicho aquí en el programa, quien pida la ayuda entre el 15 de junio y el 15 de septiembre lo cobrarán tomando como referencia el primer día de funcionamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos y os esperamos la semana que viene para hablar del teletrabajo.